si vamos a ser como sensatos, muchachos, a la hora de la verdad, pues son más las formas de cooperación, porque si no, no sería posible que hubiera vida en sociedad, ¿sí? O sea, una se pone a ver, en ciencias sociales es muy taquillero, como toda la literatura, que le hace mucha fuerza al asunto del conflicto, ¿cierto? Y es muy importante, digamos que el conflicto es la base de muchas cosas, el conflicto entendido no solamente desde la perspectiva armada, ¿cierto? Violenta, sino que el conflicto también como toda expresión de diferencia, el conflicto pues de una manera más sana, si se quiere, está bien, ¿cierto? Inclusive seguramente ustedes lo recordarán desde análisis político, pues el conflicto es la base misma de la democracia, ¿cierto? Porque cuando hay conflicto quiere decir que es que hay diferencia y la diferencia está bien, ¿cierto? Sin embargo, pues si vamos, vuelvo y digo, como a pensar de, bueno, ¿cómo ha sido posible mal que bien sobrevivir tantos años como especie y crear instituciones y establecer como unas reglas de juego compartidas? Pues mal que bien, ¿cierto? Con todos los defectos que eso tiene. Realmente, muchachos, lo que más subyace son formas de cooperación, ¿cierto? Formas de cooperación en donde pues medianamente nos ponemos de acuerdo y se toman decisiones en colectivo. Claro, eso tiene unos grados, ¿cierto? Eso tiene unos grados, hay unos continuos, ¿cierto? Hay unos continuos, quizás, pues como las formas más extremas de nombrarlo, sea cooperación o conflicto, pero pues pueden haber muchas variables en esa línea, ¿cierto? Entre la cooperación y el conflicto pueden haber muchos matices, ¿cierto? Pueden haber muchas zonas grises, inclusive por eso les decía, puede que ustedes en la exposición, que cuando presenten pues el caso que elijan, seguramente van a encontrar, o es muy probable que encuentren, que se presentan situaciones con rasgos de lo uno y de lo otro, ¿cierto? Con rasgos de, hay momentos de conflicto, momentos de cooperación, inclusive, o sea, es muy, digamos, complejo pretender que hay situaciones en donde se ve solamente una expresión de conflicto o solamente expresión de cooperación, generalmente ellas coexisten, ¿cierto? Si nos pusiéramos a mirar, por ejemplo, muchachos, ahora en situaciones tan extremas, ¿cierto? Como lo que tenemos con Israel y lo que está pasando pues en Gaza y todo, claro, obviamente ahí la expresión sobresaliente es el conflicto, e inclusive un conflicto por la vía más extrema, ¿cierto? Que es la guerra, que es la forma como más extrema en la que se manifiesta un conflicto, aunque no necesariamente todo conflicto deriva en guerra. Pero inclusive ahí, ¿cierto? En esa situación tan extrema donde se ve claramente una manifestación del conflicto por la vía bélica, pues si fuéramos a mirar con detenimiento, también hay formas de cooperación. Como por ejemplo hay muchachos, ¿cómo podríamos decir que en ese caso tan extremo, tan palpable, de conflicto violento, hay formas de cooperación? Pongo ese caso porque es muy mediático y está muy actual. ¿Cómo se les ocurre? Como que, pero ¿cómo es posible que en la situación con Israel y Gaza hayan formas también ahí de cooperación? Teniendo en cuenta pues todos los actores que hay de por medio, ¿cierto? ¿Cómo se les ocurre? Profe, no sería, por ejemplo, lo de que varios se están como uniendo para reconocer pues a Palestina como Estado. Por ejemplo. Podría ser una forma de cooperación. Por ejemplo, pero que también genera conflicto para quienes no están de acuerdo con que sea reconocida como Estado, ¿cierto? Muy bien, muy Las bien. misiones que... Ay, perdón. Porque también, digamos, las ayudas humanitarias se están llegando por medio de los barcos que se intentó llegar hasta Palestina también, que fue como varios países ahí intentando unirse o cooperar para llevar como esa ayuda. Muy bien, exacto, la ayuda humanitaria, perfecto, muy bien. ¿Cómo Pero es eso? Ah, era esa, muy bien. Por los puntos de paz que propone Trump, Ajá. que se va a empezar como a negociar un cese al fuego con el grupo terrorista Hamas, pero que por debajo también existen tensiones, porque las negociaciones generan eso precisamente, tensiones, porque leyendo el documento hablaba de que la cooperación no es tan positiva en toda su estrategia, porque cuando se coopera también por debajo de la mesa existen muchas tensiones. Entonces en este caso, con que Trump haga una propuesta, va a estar ahí la tensión latente de que esas negociaciones se fortalezcan o se puedan volver a romper. Exacto. Y recrudecer. Y el texto hablaba de que a veces cuando se rompen esas relaciones se recrudece aún mucho más las tensiones y terminan en guerra. Es como el último
última etapa del conflicto, la violencia extrema. Exacto. Luego, Fede, también otra forma de cooperación no podría ser A ver. de pronto el respaldo que le brinda, pues de forma no tan buena, Estados Unidos a Israel, con todo el Sí. tema también de fortalecimiento en armas y todo eso. Por supuesto, exacto, porque muy bien Marcela, de acuerdo, sí, porque digamos que por eso es importante, ¿cierto? Antes de entrar pues como a decir es que aquí hay cooperación, no hay conflicto hacia secas, hay que mirar primero los diferentes actores, ¿cierto? Que tienen intereses allí, que tienen algo en juego de por medio, ¿cierto? Y a partir de allí, digamos que se identifican como unas fracciones, ¿cierto? Como vea, si lo miramos desde esta óptica, como en este encuadre, aquí vemos unas formas de La cooperación. agenda internacional. ¿Cierto? La agenda internacional. Eso es lo que es. Exactamente. En la Guerra Fría, la agenda internacional era el tema de el equilibrio de poderes y la estabilidad militar. Ahora, en la actualidad, la agenda internacional tiene que ver con temas ambientales, socioeconómicos, políticos, tiene una gran variedad. Entonces hablaba el texto sobre la agenda internacional que condiciona esas relaciones o la cooperación. Exactamente. Muy ¿Qué se bien. pasa con una agencia internacional? Exacto, muy bien. ¿Cómo se da ese paso? ¿En qué consiste lo uno y lo otro, muchachos, según lo que vieron? O sea, ¿cómo podríamos entender entonces la agenda internacional y por qué el autor afirma, ya podemos hablar hoy en día de que hay un tránsito hacia una agenda global? Pues, profe, yo había entendido como ese tránsito más que todo, que al tocar la globalización ya es como que los países no pueden resolver sus problemas internos solos. Exacto. Que entonces ya hay que trascender una forma de cómo se están resolviendo los conflictos de forma colectiva, común. Es que antes el texto hablaba que antes eran eran asuntos más territoriales, entonces eran asuntos de los estados. Exacto. Ahora son asuntos más globales, colectivos, que son comunes. que la cooperación lo que hace es que los problemas un estado no lo puede resolver por sí solo, sino que necesita de la cooperación para poder resolver problemas comunes, por ejemplo el de la migración, el de la pobreza. ¿Cierto? Hay Es como bastante ilustrativo. más de todas porque ya los problemas no tienen como sus fronteras delimitadas. Exactamente, al antiguo modelo pues, de los estados nacionales, como que aquí empiezan, aquí terminan, son problemas que superan fronteras. Eso lo hablaba sobre como la geografía física. Las regiones físicas y funcionales, ¿cierto? que aparece también. Ponía el ejemplo de la Unión Europea, que como las fronteras están tan cerca, entonces el nivel de cooperación era mucho mayor, pero que también se daba cuando los países no eran vecinos, sino que un país estaba en un continente y un país estaba en otro. Eso genera otro tipo de cooperación, pero semejante a Sí, digamos que es lo que da pie pues, a conformar las regiones funcionales, ¿cierto? Que son unas formas de cooperación que no necesariamente están medidas por la proximidad geográfica, sino que hay otros factores, ¿cierto? Hay otros factores que invitan o que hacen necesario activar ciertas formas de cooperación. Eso, entonces ustedes lo ilustran muy bien. En esa agenda global, pues justamente son asuntos, ¿cierto? Que van más allá de las fronteras tradicionales, que es un poco una concepción muy elemental, si lo fuéramos a ver desde el punto de vista de la geopolítica clásica, ¿cierto? Hoy por hoy no quiere decir que esas fronteras no sigan existiendo, claro que existen, ¿cierto? Claro que existen. Tan es así, ¿cierto? Tan es así, y volviendo con el caso de Israel y Gaza, que pues fíjense que ese es uno de los asuntos por los cuales muchos analistas son de pronto, no sé si decir pesimistas con respecto a esto de que la solución está en que muchos estados apoyen la creación del Estado palestino, porque no solamente es decir que se va a crear y ya, claro, el asunto de la legitimidad es importante, pero digamos uno de los puntos sensibles es, bueno, ¿quiénes se van a sentar a negociar, ¿cierto?, para delimitar las fronteras de dónde va a empezar ese Estado palestino, ¿cierto? O sea, eso sigue siendo un asunto importante, es un asunto muy clásico, un asunto que ha generado viejas disputas pues, en las relaciones internacionales de cómo delimitar una frontera, nada más político que una frontera, ¿cierto? Claramente eso no es algo natural, ¿cierto? Nada más político que delimitar una frontera.
sea, vemos que eso sigue siendo un asunto que está ahí presente, que sigue siendo muy sensible en términos de relaciones internacionales, pero que, digamos, ya el mundo de hoy no se reduce a eso, ¿cierto? Problemáticas como el cambio climático, creo yo, que es el ejemplo por excelencia, ¿cierto? Que nos obliga, pues, de alguna manera a todos a considerar nuevamente a qué se refiere eso de la agenda global, ¿cierto? Y los temas de cooperación, porque son asuntos que no puede resolver un Estado por sí solo, ¿cierto? O dos o tres actores por sí solos, ¿sí? Entonces, sí. Por ejemplo, Dale, Dale. no, siento que incluso a mí, pues como esa parte me intriga porque me acordaba de los temas anteriores que habíamos tocado en clase, hasta qué punto puede llegar la cooperación, volverse, pues, en este caso, conflicto. Lo que decíamos, que posiblemente ya después allá o ahora se presente una disputa por el agua, por ejemplo, que ya los países pueden estar negociando e incluso llegar a formar conflictos por temas ambientales. Entonces que ya de ahí puede pasar de cooperación a conflictos, que eso también está que decían por ahí. Exacto, es que eso, o sea, digamos que en términos académicos uno lo analiza como por separado, como la cooperación se caracteriza por esto y esto, el conflicto por esto y esto, pero a la hora de la verdad eso está ahí, ¿cierto? Permanentemente, casi que simultánea, y hay momentos de pronto donde sobresale una cosa, momentos donde sobresale la otra, pero están ahí permanentemente. Marcelo. creo que, por ejemplo, ahora que mencionas eso del cambio climático, algo que resaltaba mucho en el texto era que para que se pasara como esa agenda internacional, esa agenda global, los problemas debían tener efecto, pues, global, que obviamente son problemas que no respetan como esas fronteras estatales y que obviamente se salen como del control de los estados, por ende deben ser como abordadas de forma, pues, global, como puede ser el cambio climático, la migración. Exactamente. Sí, Creo que eso es lo que más genera tensión en esos asuntos de cooperación cuando hay instituciones multilaterales, es que los estados pierdan autonomía sobre su territorio o sobre el peso de sus políticas dentro del territorio para darle peso más a políticas de organismos multilaterales. Exacto. Como las Naciones Unidas, etc. Entonces, por eso existe tanta tensión a la hora de realizar cooperación. Esa es una de los asuntos, ¿cierto? Que lo hemos hablado, como algunos estados sienten que cuando de alguna manera hacen concesiones a estos espacios multilaterales o supranacionales, ¿cierto? Están por encima de las decisiones del Estado, entonces ven comprometida su soberanía, ¿cierto? Miren que eso es un asunto como que permanentemente los jefes de gobierno y de Estado están como haciendo ese llamado, ¿cierto? Como que respeten nuestra soberanía, como que en asuntos internos no debería nadie tener injerencia aparte de nosotros mismos. Pero hoy en día, frente a problemáticas globales, es muy complicado, ¿cierto? Decir que es que esto solamente le compete a Colombia o esto solo le compete a Estados Unidos, porque son asuntos porosos, ¿cierto? Que están diseminados por el mundo. Y el documento decía que era como que ya cuando empezaba a afectar al entorno, bueno, pues entorno a nivel macro me refiero, sí, empieza ya a buscar pues como forma de ser una cooperación internacional, donde ya los problemas empiezan a permear a los... Prometieron que era más. ¿Cómo vas a hacer el día de la exposición? Pero vas a desmayar. No, pero me he quedado paralizada. Pero quien la viera, ¿cierto? Pero cuando se le sale la zurda. Por aquí. Eso se llamó la atención que decía, digamos, que la seguridad como dimensión de cooperación no solamente abarca asuntos militares, ¿cierto? Sino que abarca derechos humanos, seguridad económica, con la salud, el bienestar de las personas, o sea, es algo mega, por eso se vuelve global, porque es algo que repercute de alguna manera, pues tiene una sinergia, entonces lo que hacemos acá el documento plantea sobre eso, que si era posible un gobierno ¿cómo era? Como global. Sí. ¿Cómo era? Cosmopolítico. No. Sí, ¿Cómo era la palabra? Espere. A ver. Es una palabra. Espere.
también concluía que era imposible por la diversidad que había, los estados eran diversos, las culturas, las políticas, Antes me etc. dan ganas de ponerte más 1.5. Sí. No, sino que es que usted más me entretiene. No, eso me se llama puede mucho la escuchar, atención. porque es que o sea, no hay nadie aquí que pueda decir eso no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Eso tiene que ver con todo. Lo que pasa es que a veces como que claro, los grandes tomadores de decisiones, una vez tan lejos, como que uno llega a tener influencia en eso, ¿cierto? Entonces a veces la gente como que se va desentendiendo. Pero si miramos la filigrana, ¿cierto? Si miramos como con calma, desmenuzadamente, uno va viendo que realmente no es tan lejano. Sí, es cierto, nosotros no tenemos la última palabra para detener la guerra en Gaza, pues es cierto, tampoco vamos a pecar aquí ni que no pues. Pero digamos, mire, la noticia que trajo Catalina hoy, qué interesante, ¿cierto? Jóvenes que cualquiera diría, pues, infelices por ahí, ¿cierto? Pero logran organizarse, bueno, digamos, ¿qué tanto poder puede tener eventualmente, ¿cierto?, la acción colectiva. Con esto no quiero decir, pues, ¿cierto?, porque yo soy muy enemiga como de vender humo y de que ustedes muchachos salgamos de aquí a cambiar el mundo. O sea, yo tiendo más bien a ser pesimista, lo confieso, y yo como ustedes ya lo han notado. Pero tampoco para quedarnos como con esa idea fatalista de que esperemos a ver que Trump decida y otros 3 mandatarios y ya. No, el mundo es más complejo que eso. Pero es ¿cierto? bueno estar enterados, Sí, de lo que sucede. sí, y porque digamos hay radios de acción, ¿cierto? Hay unos radios de acción. A lo mejor Michelle no tiene mucha influencia en los espacios de toma de decisiones globales, pues sobre la guerra en Gaza o qué sé yo, pero pues eventualmente tú tendrás influencia en tu comunidad, de alguna manera, ¿cierto? Entonces hay también como que reconocer que esto tiene diferentes escalas. En una clase no discutíamos sobre eso, que como las diferentes situaciones globales repercuten a nivel local. Exacto. Porque las problemáticas locales en las que nosotros vamos a tener injerencia como profesionales en planeación, eso después como repercute a nivel global. Sí, claro. Discutíamos eso. Claro, digamos que eso va como en doble vía, ¿cierto? Lo que pasa es que generalmente no son asuntos inmediatos, ¿cierto? Suelen ser procesos, que es otro concepto que el autor abordaba, procesos de larga duración, pero eso va generando unos encadenamientos, Dariana. Yo siento que todos llegamos a ser influyentes en la vida del otro de alguna manera, Sí. Independientemente del tema que estemos tratando y de la posición que tengamos, porque yo puedo estar muy centrada en una posición hoy y conversar con Anderson, con Jess y aprender algo nuevo o cambiar mi posición totalmente. Entonces de alguna forma ellos están influyendo en mí y yo puedo influir en otro, y eso va escalando hasta llegar a un tema, no sé, más macro. Pues puede pasar de lo personal a lo local, de lo local a lo nacional, y así escalar a algo más grande que puede influir como en la vida de todos. Entonces por eso es que uno siempre tiene que poner mucho cuidado sobre qué comparte, y lo digo más que todo también pues acá haciendo énfasis como en los influencers, pues que son cualquier persona que crea contenido y que ya dicen que es influencer, y uno dice realmente qué está influenciando, qué es lo que está promoviendo a las demás personas, y que se les hace esa crítica de miren realmente ustedes qué es lo que comparten en sus redes, porque hay personas que los siguen, los ven como un ejemplo aunque ellos no lo quieran. Claro, es verdad. Entonces es algo que uno igual sigue. Pública, ¿cierto? El tema de la opinión pública que es tan sensible porque eso también va movilizando masas, ¿cierto? Por ejemplo, en época electoral, ¿qué tan importante es la opinión pública que se genera, ¿cierto? Y usted qué tanto peso puede tener ahí como influencer, por ejemplo, ¿cierto? Para movilizar a la gente frente a ciertas causas, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien, exacto. Entonces, hay muchachos, ¿cierto? Yo creo pues que ustedes hacen pues como una muy buena radiografía en términos generales. Ese documento, aunque el documento, si ustedes de pronto notaron, o sea, ya tiene ciertos añitos, porque miren que la autora hablaba en cierto momento que decía, estamos en un momento unipolar, ¿cierto? Donde entonces hay una potencia que es la que más o menos va como que marcando las reglas del juego. Si pensamos eso, entonces más o menos ustedes creen que en qué momento pudo haber sido escrito ese documento. Que eso ya lo hemos hablado en clase, ¿cierto? De la forma, así son mis preguntas en el examen. O sea, era como una situación. Miren a ver si esta vez puede cancelar. Si ella dice eso, estábamos en un momento unipolar, donde hay una potencia, pues ella no lo dice así, pues, pero en pocas palabras, que es como la que va trazando esas estructuras, esas reglas de juego a nivel No es internacional. la crítica, sino la, pues usted hablaba de
si ella se expresa en cierto momento en el texto, entonces decimos, si ella está diciendo que es un momento unipolar, es porque eso fue más o menos en tal época. Recuerden que en clase hemos hablado que han habido como 3 grandes momentos después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría. Lo escribió en los No, 90. pero la Guerra Fría no, la Guerra Fría es bipolar, ¿cierto? Después, ¿cierto? Que quedó como el gran triunfador, exactamente. O sea, recién acababa la Guerra Fría, que fue un momento como de estructura bipolar, ¿cierto? Que había Era como entre los grandes dos ejes, regiones. que era la Unión Soviética y Estados Unidos, Exacto. que en el documento se denomina como el este y el oeste. Exacto. En bien acaba esa Guerra Fría, hay, digamos, unos años en donde casi que la sensación es Estados Unidos triunfó, ¿cierto? Casi que él es como el modelo a seguir de ahí en adelante, pero que ya después viene un momento multipolar, que es en el que estamos actualmente, donde empiezan a surgir otras potencias, como a codearse el poder con Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, como ella lo redacta así, aunque en el texto no está el año, una dice, entonces esto fue posterior a la Guerra Fría, ¿cierto? Eso puede haber sido los 90, porque más o menos es a partir de la década del 2000 que empiezan como a eclosionar con fuerza otras potencias, China, India, empiezan a aparecer ellas con mucha fuerza. Entonces, me puedo estar equivocando, pero leyendo como entre líneas, ¿cierto? Ese documento puede ser de los 90 por lo que ella describe pues ahí como en sus disertaciones. Pero conceptualmente, pues claramente sigue siendo absolutamente vigente, ¿cierto? Porque son elementos teóricos que no cambian con facilidad. Entonces, muchachos, yo les quiero proponer, ¿cierto? Para que hagamos así como nos gusta, que una cosa más interactiva. Vamos a hacer 3 grupitos. Aquí más o menos, ¿cuántos hay? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, bueno, serían más o menos 4 por 3, 12, 3 equipos de 4, más o menos, ¿cierto? 4 por 3, 12, queda uno de 5. Conforme 3 equipos, por favor. Y yo a cada equipo me le acerco y le asigno un asunto, que es algo pues amplio. 3 equipos, quedarían como de 4 o 5 personas. Encontrar una forma pura donde solo haya cooperación, pero ellas van a insistir sobre todo en esos aspectos de cooperación. Entonces, adelante muchachas, cuéntenos qué caso encontraron. Bueno, nosotros encontramos el acuerdo binacional entre Colombia y Ecuador, que se va a formar como un consejo ambiental. Este fue firmado en 2023 y busca más que todo enfrentar la deforestación y el tráfico ilegal de especies, especialmente en las zonas fronterizas compartidas. Este surge por la pérdida acelerada de bosques en la Amazonía y en los Andes, causada por la tala ilegal y por actividades no sostenibles. La idea es que a través de este consejo ambos países coordinen acciones de control, intercambio técnico y su restauración ecológica. Se alinean con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, fortaleciendo la cooperación regional y protegiendo la diversidad y promoviendo el desarrollo sostenible en esta área. Bien. Bueno, y digamos que algunas como de las actividades que se van a tener en cuenta, o que se han tenido en cuenta en esta agenda, se están haciendo reuniones pues, periódicas en las que se pueda dar como un intercambio de información entre los diferentes países y que eso de alguna manera ayude pues, como a conocer cuál es la problemática o la magnitud de ese problema y cómo van a tomar decisiones conjuntas entre países desde esa unión pues, bilateral para poder, digamos, mitigar este hecho o este proceso y también que de alguna manera ayude a un desarrollo por unas acciones conjuntas. Tenemos, por ejemplo, actos concretos como el protocolo de judicialización por el tráfico de fauna silvestre y también se va a mirar cómo pueden ayudar o fomentar para que se dé ese acuerdo de que haya una reserva de la biosfera andino amazónica. Todo eso se hace como a través de, principalmente del gabinete binacional, donde hay participación de los presidentes y ministros. El Fondo de Desarrollo Fronterizo, que percibe como recursos de ambos países para invertir pues, en todos estos temas. También hay como unas mesas técnicas especializadas para desarrollar soluciones operativas y todo esto se hace a través de planes y programas binacionales. Por ejemplo, el Plan Binacional de
Bueno, ya dentro de pues, con esta cooperación surgieron también como los tipos que serían la cooperación bilateral, que ya es como la alianza directa que se surgió mediante los acuerdos firmados en el gabinete en Tulcán en 2016. La cooperación técnica y científica, que ya se comparten conocimientos y tecnologías para la protección del medio ambiente. También de ahí surge también una cooperación ambiental mediante la creación de los protocolos ya directos para preservar la fauna y la flora, y de seguridad fronteriza, sobre todo poniendo en los casos de Amazonía. Entonces, en donde genera, que al menos pensaron generar alertas tempranas, tanto en el Putumayo como en Sucumbías. Y restaurar áreas de deforestación. Bueno, muy bien, está muy completo ese ejemplo, ¿cierto? Muy completo, muy pertinente. Acuerdo binacional entre Colombia y Ecuador, ¿cierto? Que arranca en 2023 y básicamente su propósito es combatir la deforestación y el tráfico ilegal de especies. Todo lo que ustedes nos acaban de mencionar, muchachas, que incluye un protocolo de judicialización, la constitución de una reserva andino-amazónica, ¿está en proceso o ya existe? O sea, la reserva ya se creó, los protocolos ya existen o están en ese proceso en este momento. Creo que pues ahí no, o sea, está en proceso, ahí no decía que Ya efectivamente sí, ya o sea, ya Porque confirmó ya que está reciente. Es que es muy reciente, Exacto. ¿cierto? Pues 2 años en términos de geopolítica es muy poco porque generalmente, digamos, completar esas voluntades toma tiempo, ¿cierto? Toma tiempo. Pero entonces eso se dio ya estando Gustavo Petro. Bueno, habría que mirar qué tan avanzado está, porque según lo que ustedes plantean, digamos, está muy estructurado. Un plan binacional de integración, incluye cooperación técnico-científica, cooperación en materia de seguridad, pues digamos se delimita la creación de unas mesas técnicas. O sea, como que no solamente aparentemente se queda solamente en la buena voluntad de la protección ambiental, sino que delimitan de qué manera, ¿cierto? Habrá que mirar en qué fase de desarrollo se encuentra. Pero bueno, ahí digamos claramente hay un ejemplo de cooperación y que ese tipo de cooperación es muy usual en el mundo, ¿cierto? Digamos cooperación bilateral, ¿cierto? Es muy usual entre dos estados, por ejemplo, que se presenten acercamientos para atender problemáticas que tienen en común. Esa es una de las más usuales si se quiere. Habrá que mirar como su nivel de desarrollo y de éxito. Bueno, está muy interesante ese ejemplo, muchachos, muy pertinente. Y aunque yo sé que la pregunta pues no iba hacia allá, pero solo para mencionar brevemente, ¿ustedes creen que este tipo de temas que pareciera que todo el mundo en su sano juicio defendería, ¿cierto?, generarían alguna forma de conflicto? Puede ser en Eventualmente. los países por las fronteras. O incluso más bien como conflictos internos. Porque, por ejemplo, a gente no le va, a las personas que dependen de la deforestación, no les va a entrar bien tanto en Colombia como Ecuador. Entonces, también habría como un conflicto, pero al menos yo creería que más como interno. ¿Cómo lo recibe la población, sobre todo las poblaciones que están en la zona de influencia del acuerdo, ¿cierto? Bueno, muy bien, muchachos, muy interesante ese ejemplo, muy pertinente. A ver, por allí, equipo 2, muchachos, un caso de conflicto, que no quiere decir que no haya cooperación, pero vamos a enfatizar los aspectos del conflicto. Creo que nosotros lo pusimos más interno. A ver. El caso de Colombia, entre el tema del conflicto pues armado, todo el tema de esa tensión entre el gobierno y pues obviamente los actores económicos. Que igual es un conflicto, es una guerra civil que lleva muchos años, pero que tal vez con la firma de la Tratado de Paz en 2016, que hubo una cooperación, pudo pues como mejorar un poco, pero que a medida que pasa el tiempo y pasan nuevos gobiernos como han incumplido el acuerdo de paz, han quedado disidencias, muchachos, que ahora no tienen fines políticos, sino que son más al narcotráfico y que quieren pues como quedarse con las fronteras, por ejemplo con lo que es el Catatumbo, el Cauca y el Chocó, que son como los que ahora están más críticos, igual que sacan el Oriente Medio, como podemos ver. Entonces es un conflicto que no ha parado y que incluso
cooperación, y un ejemplo muy claro es el proceso de paz que se vivió con Gustavo Petro. Entonces voy a leer algunas cifras y lo que investigamos. Dice: la estrategia de paz total del gobierno de Gustavo Petro ha tenido resultados limitados, por no decir fracasados. Los grupos armados siguen expandiendo su presencia y cometiendo abusos. Las negociaciones con estos grupos han sido fragmentadas, sin garantías de cumplimiento ni mecanismos efectivos de verificación. La falta de presencia estatal en zonas rurales ha permitido que los grupos armados actúen como autoridad de facto, imponiendo paros armados, confinamiento y toques de queda. Aquí vamos a leer algunas cifras. Desplazamientos masivos, más de 58.000 personas desplazadas solo en el Catatumbo. Confinamientos, más de 75.000 personas impedidas de salir de sus comunidades. Violencia contra civiles, aumentó el 112% en amenazas, desapariciones, violencias sexuales, homicidios, extorsiones. El uso de minas explosivos incrementó el 98%, especialmente en el Bajo Cauca, que es una de las zonas que más... Y ya, profe. Por ejemplo, ahí vimos que obviamente en este caso, entre estos dos actores, pues prevalece más el conflicto que la cooperación. Y también por todo el tema de todos estos impactos sociales que ha tenido como esta atención, por el tema del número de víctimas, muertes, desaparecidos, secuestros, torturas, también todo el tema del desplazamiento forzado y como esa fragmentación social que de alguna manera queda pues esto con todo el tema del debilitamiento, por ejemplo, de la participación y que impide también de alguna forma la organización social entre los actores y genera como ese miedo desde la gente. Y lo más importante que ha tenido como resultado del conflicto es que como el gobierno pues ha habido una falta de presencia estatal en las zonas, en algunas zonas rurales del país, la confianza en el Estado se ha perdido bastante, entonces lo agudece más, puesto que no hay presencia y cuando se lleva al Estado antes es mucho peor. Muy bien, muchachos. ¿Y ustedes por qué consideran, bueno, sí, es un ejemplo clásico y lo conocemos muy bien, pues, desde luego, ¿cierto? Que sabemos pues que ese conflicto armado interno en Colombia ha mutado, hemos pasado por diferentes etapas. Ahora, si se quiere, estamos en una etapa post-acuerdo, ¿cierto? Pues justamente, digamos, se ha reconfigurado de esta manera. Otros grupos han cogido fuerza, hay las disidencias, u otros pues que han estado allí. Yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes por qué consideran, porque si lo denominamos conflicto armado interno, ¿por qué será que el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿cierto?, es un asunto de interés geopolítico? Si, digamos, hasta su mismo nombre dice conflicto armado interno, ¿por qué hay tantos intereses externos sobre eso? Bueno, porque lo asociamos con, hay una parte de documentos que nos hablan de la agenda internacional versus la agenda global, ¿cierto? Entonces nosotros lo relacionamos eso, agenda global versus agenda nacional, lo interno. ¿Por qué? Porque aunque el conflicto es interno, ¿cierto?, sus consecuencias, vemos las migraciones, las violaciones, los secuestros, la violación de derechos humanos, también tiene repercusiones internacionales. ¿Cuál fue el ejemplo? Donald Trump miró, el aumento de coca está aumentando, yo estoy mandando los dineros para allá y usted no lo está haciendo efectivo, entonces véngalos para acá. Entonces ahí podemos ver cómo internacionalmente sí nos afectan estos problemas internos. No, y de alguna forma, con lo que dice el compañero, o sea, el conflicto va relacionado con el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico es un problema que no es solo de Colombia, sino que es un problema a nivel internacional. Entonces, imagínense. Y que está pues más que probado que es el principal combustible, ¿cierto? Claro, sabemos que hay otras fuentes de financiación ilegal, la minería ilegal, bueno, tantas trata de personas, pero el narcotráfico, si se quiere, es de lo que más gasolina le mete pues al conflicto. Pero porque ahora empezamos el país, el principal productor de coca. Sí, exacto, claro, la expansión de los cultivos, querían decir algo más. Sí, que no está viendo que se convierten en adultos con Venezuela, pues por lo que Petro quiere prestar como soldado, por lo que Estados Unidos mandó pues también como soldados de ellos también a la frontera, y también lo del asesinato del cantante reggaetón estos días en México, que es como que era por el narcotráfico. Ah, bueno.
bastante perturbadoras. Bueno, muy bien muchachos, bueno, muy bien, es un caso desde luego pues, bastante pertinente para estudiar el conflicto, que hoy pues entraña sus formas también de cooperación. La misma paz total ha sido un intento de establecer formas de cooperación, aunque quizá no ha dado pues, los resultados esperados como ustedes muy bien describen. Muy bien, y escuchemos aquí al último equipo, muchachos, una agenda global de actualidad distinta al tema climático o a las migraciones que son quizás las más sonadas. Listo. Nosotros encontramos una agenda global muy poco conocida, no se habla mucho sobre ella, se llama Mondiacult. Mondiacult. Bueno, cuéntenos. Es la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales. Esta es una iniciativa de la UNESCO que busca reunir los Estados miembros de la UNESCO de todo el mundo para definir políticas culturales internacionales y promover esas políticas dentro de los planes de desarrollo de cada país miembro de la UNESCO que participa en esta agenda mundial. Busca situar la cultura como un pilar de desarrollo sostenible y para la paz. Su objetivo general es redefinir el papel de la cultura en las agendas de desarrollo, de desarrollo y de los derechos humanos, adaptándola a los desafíos contemporáneos, la globalización, la digitalización, conflictos, desigualdad y crisis climática. Han habido varias convenciones, la primera fue en 1982, que allí se definieron los pilares de esta agenda mundial, que esos pilares fueron un conjunto de rasgos distintivos que eran los espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Luego en el 2002 hubo otra convención que se llamó Más 20 y allí se trató la diversidad cultural. Y la última fue en Ciudad de México en el 2022, 40 años después, para hacer una evaluación de cómo han transcurrido esas políticas en torno a la cultura dentro de los países miembros de la UNESCO que hacen parte de esta agenda, y se definió la nueva agenda mundial de la cultura hacia el 2030. Un dato importante es que la cultura no está contemplada dentro de los ODS, entonces para el 2030 sí se piensa incluir dentro de los ODS el tema cultural. Bueno, pues qué potentes ejemplos, muchachos. Y es que cómo se entiende la cultura del Michel. Bueno, pero pues, algunas cosas que el compañero no mencionó fue que hace poquito se celebró en Barcelona, en la última que fue este año, del 29 al 9 de octubre, que fue en Barcelona. Que entonces en sí, ¿cómo se entiende? ¿Cómo entienden ellos ahí en esa agenda global la cultura? Porque nos plantea pues Anderson, en nombre del equipo, que ese aspecto entonces no fue tan contemplado en la Agenda 2030, que ahora pues es como la más conocida con lo de los ODS. Pero entonces, ¿qué tiene como de distinto la forma en que ellos conciben la cultura que ya no esté, por ejemplo, en esa Agenda 2030? Por ejemplo, pues los ejes centrales que tienen son como 6 grandes ejes que tienen como para definir lo que es como la cultura para ellos, que serían como los derechos culturales, las tecnologías digitales en el sector cultural, la cultura y la educación, la economía y la cultura y acción climática, y el patrimonio en crisis, que es como lo que más se menciona, que quiere como darle una protección al patrimonio en situaciones de crisis, destrucción o tráfico ilegal. Pero bueno, y también se mencionaba pues ahí lo que tú le preguntabas a Michelle, es que se habla mucho como de toda la era de la tecnología digital en el sector de la cultura y la relación entre la inteligencia artificial y la cultura. Entonces que hay un informe,
en donde expresan que se está dejando llevar todo el tema que nos identifica por algo global, que en este momento que es el tema de la inteligencia artificial, entonces que estamos como desarraigando lo que realmente nos identifica o nos hace diferentes a comparación de otros países. Entonces, ¿cuál es la idea? Generar, o sea, ampliar ese diálogo a nivel mundial, pero donde se puedan compartir como diferentes opiniones, diferentes voces de cómo se puede potencializar la cultura para que sea como un medio de aprendizaje, por ejemplo, para las personas que lleguen de pronto para conocer, por ejemplo, Colombia, si nosotros queremos llegar a otro país con el fin de conocer más, no de imponer las otras culturas, que es procesos de alfabetización. Y también, perdón, Daya, habla de la ética, pues relacionado con lo que está hablando allá de la IA, habla también como de la ética que se debe tener y el respeto pues por las... Eso, digamos, si les entiendo bien, como que sea un medio que favorezca la interculturalidad y no esas otras cosas que tanto hemos cuestionado, de la imposición de unos pueblos sobre otros. Además, porque decían que la cultura no debe ser vista como periférica, sino como un espacio de expresión, identidad y diálogo, donde realmente puedan como conversar diferentes posturas, porque también es un tema que lo quieren sacar como dentro de una agenda, como un factor independiente, por lo que decía Anderson, que no está como tal dentro de los ODS, que se puede mencionar un poco por temas como de que pueden ir como desde el cambio climático, pues que es como lo más mediático, hasta la identidad de género, hasta la pobreza, o sea que todo siempre, la cultura está ligada en muchas cosas y realmente se está dejando como a un lado, sabiendo que es un tema como tan importante. Está ahí. Exactamente, profe, digámoslo también, apoyándome en lo que dice mi compañera Diana, era que por ejemplo se usa lo que es el reconocimiento como tal de la cultura como un bien público mundial. Digámoslo como le decía ella, se usa que sea como un objetivo independiente y no que sea un subtítulo o algo adicional de los otros, sino que digámoslo también que sucede, el valor que da la parte cultural también aporta lo que es el desarrollo sostenible, la paz y la justicia social. Entonces digámoslo por esa misma parte es como tan importante el reconocimiento que se le está intentando dar y que sea como aparte también para los ODS. Incluso Es que se está buscando el reconocimiento de la cultura como cuarto pilar de desarrollo sostenible en la próxima Agenda 2030. porque es que incluso en el informe que encontramos se habla de la cultura como el ODS ausente, porque está y a la misma vez no está. Está adherido a todos, pero no tiene protagonismo. Diseminado en los actos ODS, pero no hay un pilar que se siente. Y le da como mucha importancia porque ese informe, o sea, se está pensando en verlo como una agenda global porque el informe se está basando con los datos de 196 países y más de 100 ciudades. Entonces por eso es que dicen que le da como ese peso a ser realmente un tema que pueda ser visto como algo importante a nivel mundial y que no se limita a identificar brechas en acceso, inversión y cooperación cultural, sino que propone acciones concretas para identificar políticas culturales inclusivas y sostenibles que tengan en relación todos los países. Muy interesante, muchachos, tampoco la conocía, pues la UNESCO sí y eso, pero no sabía que habían estos esfuerzos como ya tan organizados promoviendo estas políticas culturales a nivel global. Muy buenos ejemplos. Desde un dato, referente a lo que usted dijo, que cómo iba el proceso y eso, digamos que la consulta pública que habla de la reserva de la biosfera andino-amazónica está en resolución y está, por si uno quiere participar, opinar, mirar cómo está, va a estar hasta el 12 de este mes. Por si quieren hacer observaciones, propuestas. Gracias. Está pues como en esa fase pública, ¿cierto? Como de recoger todas las posturas ciudadanas, que eso pues es, digamos, forma parte de esa ruta. Bueno, muchachos, muy interesantes pues como los ejemplos que trajeron a colación. Me entregan por favor una hojita con los nombres me ponen ahí, conflicto, cooperación, agenda global, y yo ya con eso soy listo. Muy buenos los ejemplos. Creo que así es bueno abordar las teorías, ¿cierto? Pero espera, yo tengo un arrollado. Sí, a mí se me mojó el cuaderno.